Muy buenos días queridos hermanos. Hoy quiero hablarles sobre el tema la pitonisa de Endor. Resulta en la Biblia, nos dice que el rey Saúl había pasado la mayor parte de su gobierno persiguiendo a David, que se había tornado en la mente de él y en su enemigo. Y como se había enfocado tanto en perseguir a David, descuidó su reino, y los filisteos tomaron gran ventaja y conquistaron gran territorio de Israel. Y ahora Saúl se dio cuenta que estaba perdiendo su territorio, estaba perdiendo su reino, y estaba desesperado por saber qué iba a suceder con su reino en el futuro. Es decir, estaba turbado y asustado. Noten en 1 de Samuel 28:5, donde se nos habla de la preocupación de Saúl porque estaba perdiendo su reino a manos de los filisteos. Dice allí, y cuando vio Saúl que el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón a gran manera. Estaba supremamente preocupado y por lo tanto decidió consultar a Jehová. Ahora Dios había establecido ciertos métodos aceptables y convencionales para comunicarse con él. Entre ellos había visiones, sueños, el urim, el tumim, es decir, métodos de que Dios aprobaba para comunicarse con él, que Dios había establecido, ¿no? Pero la Biblia no dice que Saúl usó estos métodos, pero Dios no le respondió usando los métodos que Dios mismo había establecido. Eso lo vemos en 1 de Samuel 28:6. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Es decir, que Dios se rehusó a contestar la plegaria de Saúl usando los métodos que Dios mismo había establecido. Ahora, es importante reconocer que Saúl, en este momento, que Samuel estaba muerto, o sea, Saúl sabía que Samuel estaba muerto y sepultado. Noten en 1 de Samuel capítulo 28, versículo 3, dice aquí, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Así que noten que Samuel en ese momento Samuel estaba muerto y estaba enterrado ese es un dato muy importante. Ahora yo pregunto, ¿en qué condición encontraban los muertos cuando están enterrados? En Eclesiastés 9 del 5 al 6 nos dice lo siguiente, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, y ya nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia dice claramente que los muertos nada saben. Saúl sabía que Samuel se había muerto y Samuel había sido enterrado. Ahora, ¿saben ustedes que Dios había prohibido terminantemente tratar de comunicarse con los muertos? Noten el Levítico 20 y el versículo 27. Dice aquí, el hombre o la mujer que evocare espíritus muertos o entregase a la adivinación ha de morir, serán apedrados y su sangre será sobre ellos. El Levítico 19:31 nos dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no consultéis y ni contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios, ¿no? Así nos dice. Noten entonces que Dios había prohibido terminantemente tratar de comunicarse con los muertos y hay una razón especial y es que los muertos nada saben. Es imposible, según la Biblia, comunicarse con los muertos. Por eso Dios dijo, el que tratase de comunicarse con un muerto debe ser apedreado. Dicha sea de paso, Saúl sabía que estaba prohibido tratar de comunicarse con los muertos. Noten en 1 de Samuel capítulo 28, verso 9. Aquí, aquí llegó a donde está la pitonisa de Endor y dice allí, y la mujer dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, porque Saúl estaba disfrazado. Cómo ha cortado la tierra y cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Saúl sabía que no se debía consultar a los muertos. Por eso la Biblia nos dice que Saúl se disfrazó para tratar de engañar a la pitonisa. Noten en 1 de Samuel 28 del 7 al 8. Del 7 al 8.
1 Samuel 28, 17 al 8. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga el espíritu de adivinación, para que yo vaya por medio de ella, ella preguntó a sus criados y le respondieron a sus criados, no, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene el espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, a aquella mujer de noche. Y sabías que Saúl, que lo que estaba haciendo era prohibido por Dios. Obviamente, Saúl sabía. Claro que, claro que si dice que se disfrazó y se colocó otros vestidos, llegó de noche y luego dice, y él dijo, yo te ruego, Saúl está diciendo a la pitonisa, ¿no? Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo dijere. ¿No? Saúl sabía que estaba prohibido totalmente consultar con los muertos, por eso había echado a las pitonices y a los adivinadores de Israel. Lo interesante es que Saúl le dijo a la pitonisa, hazme subir a quien yo te dijere. Noten en 1 Samuel capítulo 28, verso 11, nos dice a quién era que Saúl quería que la pitonisa lo hiciera subir. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré subir? Dice aquí que en la versión de los 60 y otras versiones más famosas dice que también a quién te haré subir o a quién también te haré venir, dice, ¿no? Y respondió, hazme subir o hazme venir a Samuel. Ahora, hemos visto que Samuel estaba muerto y había sido sepultado, pero aquí encontramos que Saúl estaba diciendo a la pitonisa, hazme subir a Samuel. Saúl le estaba pidiendo, ¿no? Ahora, sabemos que Samuel era un hombre que estaba entregado a Dios. Era un hombre justo. Vamos a ver en unos momentos que es que Samuel, que era justo, no se había ido en el momento el momento de la muerte al cielo. O sea, cuando murió no se había ido al cielo, como otros creen. Ahora se vuelve aún más interesante en esta historia. En 1 de Samuel, capítulo 28, verso 13, nos dice que cuando la pitonisa finalmente hizo subir al supuesto Samuel, dijo algo muy interesante. La pitonisa descubre que el hombre que le está pidiendo que le haga el favor es Saúl. Dice allí la mujer a Saúl, ¿no? En ese pasaje que les dije. Dice así, porque me has engañado, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, le dijo. ¿Qué has visto? Pregunta. Y ahora escuchen esto. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben a la tierra, suben de la tierra. Dice, ¿cómo? ¿Qué está diciendo esta pitonisa? Está diciendo que Samuel es un dios, que cuando murió se convirtió en Dios. ¿Dónde se originó esta idea de que una persona puede ser como Dios y que no muere? Quiero que noten en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, la primera mentira de la historia. Y dice así, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, que Satanás le dijo a Eva, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Aquí la pitonisa está diciendo que estoy haciendo subir al supuesto Samuel, porque Samuel en realidad no está muerto. Está diciendo eso porque Samuel no está muerto, como dice la Biblia, ¿no? Está en contra de la Biblia, ¿no? Y está diciendo que Samuel está subiendo como un Dios, que es un Dios, porque ella dice que he visto dioses subiendo de la tierra. Ahora, lo interesante es ver la forma en que la pitonisa vio a Samuel o al supuesto Samuel. Primera de Samuel capítulo 28, verso 14, nos dice que hablando Saúl a la pitonisa, él le dijo, ¿cuál es su forma? Es decir, ¿cuál es la forma de este supuesto Dios que está subiendo de la tierra? Y ella respondió, un hombre anciano viene. Hermanos, una mejor traducción de estas versiones es que en otras versiones dicen que un hombre anciano sube, ¿no? Cubierto de un manto. Qué cosa interesante, un hombre anciano, viejo, cubierto de un manto. ¿Saben que esa es la forma como los espiritistas del de la antigüedad
Veían a los supuestos espíritus difuntos que subían y los veían cubiertos de un manto, todos viejos. Ahora noten lo siguiente, lo que sigue diciendo. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillándose el rostro a la tierra e hizo gran reverencia. Es decir, que Saúl prácticamente estaba adorando a esa identidad que estaba saliendo de la tierra. Este Dios supuesto que está hablando ahora, la pitonisa, ahora yo pregunto, ¿a dónde iba a ir Saúl al siguiente día después de esta conversación? La Biblia dice que Saúl iba a morir en la batalla, pero fíjense lo gran mentira que echó este supuesto Dios Samuel a la pitonisa, y luego la pitonisa, que es lo que le dijo a Saúl. En 1 de Samuel, capítulo 28, verso 19, dice allí, dice, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Hermanos, es decir, tú Saúl, vas a caer en manos de los filisteos. Y fíjense lo que dice el supuesto Samuel, que en realidad es un demonio disfrazado de Samuel. Dice, y mañana estaréis conmigo, dice este supuesto Samuel. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Qué raro que este supuesto Samuel le está diciendo a Saúl, mira, mañana tú vas a estar en el mismo lugar a donde estoy y yo entonces, donde estoy, ¿no? Y entonces que los justos y los impíos van al mismo lugar cuando mueren. Eso es lo que enseña el espiritismo. Ahora, yo pregunto, Samuel, ¿quién fue el justo? Yo pregunto, Samuel, ¿quién fue el justo? ¿A dónde era que iba a ir? ¿Y Saúl iba a estar en el mismo lugar que el justo Samuel? En ningún sentido de la palabra, ¿no? Ahí está diciendo que el justo y los injustos se reúnen en un mismo lugar, ¿no? En Hebreos capítulo 11, verso 32, encontramos mencionado que el nombre de Samuel como uno de los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento. Nos dice así, ¿y qué más os digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Fíjense que Samuel era justo y quiero que noten en la Biblia nos dice que Samuel fue salvo. Después de mencionar los nombres de los héroes de los cuales hemos hablado y hemos leído en el versículo 32, dice allí en Hebreos 11:35 que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Por ejemplo, la viuda de Sarepta recibió su hijo cuando Elías resucitó, ¿no? Y dice las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Fíjense que Samuel y todos los que fueron martirizados esperaban una mejor resurrección mejor resurrección, ¿no? A diferencia del hijo de la viuda de Sarepta, que era un niño que también volvió a morir, porque la Biblia lo dice. Pero la Biblia también nos dice que cuando Samuel sea resucitado, no va a volver a morir, porque es la mejor resurrección, es la resurrección de vida cuando Jesucristo venga en poder y gloria. Es decir, Samuel era justo, va a resucitar en la resurrección de los justos. Saúl era malvado y maligno. ¿Cómo entonces es que Saúl y Samuel iban a terminar en el mismo lugar? Si ambos, tanto como Saúl y Samuel, eran de bandos opuestos. Según dijo este supuesto espíritu Samuel, ¿no? Este supuesto Dios, ¿no? En Primera de Crónicas 10:13 al 14, nos dice explícitamente que Saúl no consultó a Jehová, sino consultó a Jehová. Entonces Jehová no le respondió. ¿Cómo es que Dios iba a usar el justo Samuel para comunicarse con Saúl? Cuando Dios había prohibido intentar comunicarse con los muertos, porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Eso lo vimos en Eclesiastés. Y dice así, en Primera de Crónicas 10, del 3 al 14 dice, así murió Saúl, esto es el siguiente día, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová y contra la palabra que está causa, no, escúchame, perdón, contra la palabra de Jehová, lo cual no guardó.
¿Y por qué consultó ahora? Y escuchen bien, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa le mató y traspasó el reino de David, hijo de Isaí. Claramente nos dice aquí que Saúl no consultó a Jehová, así que Jehová no le contestó a Saúl. Ahora, noten Isaías 8, de 19, 20, donde Dios dice que aquí deben consultar a los miembros que pertenecen a su pueblo, ¿no? Donde Dios dice donde Dios dice a quién deben consultar, ¿no? Los miembros de su pueblo, ¿a quién deben consultar? Aquí Dios nos indica. Isaías 8, 19 al 20 nos dice, y os dijeran preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder, no consultará el pueblo de Dios, adivinos, ¿no? No consultará a los muertos por los vivos. Y dice, a la ley y al testimonio, así dijeran, si no dijeran conforme a esto, es porque no se les ha amanecido. Aquí Dios dice que no consultes a los pitones, las brujas, adivinos. Dice consulta a Jehová, a la ley y al testimonio. Es decir, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿no? Pero alguno dirá, allí dice que aparentemente fue Samuel el que se le apareció a la pitonisa de Endor. Un dato muy interesante, ¿no? En 1 Samuel 28, verso 14, dice allí que Saúl en realidad no vio a Samuel. La pitonisa fue la que dijo que vio a Samuel, pero la Biblia nos dice que Samuel percibió que era Samuel. Fíjense lo que dice 1 Samuel 28, 14, que ya lo hemos visto. En la última parte dice, Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando su rostro a la tierra hizo una gran reverencia. Dice que Saúl percibió que era Samuel. Ahora, ahora, ¿cómo estaban los poderes de percepción de Saúl en ese momento? Primero de Samuel 16, 14 nos dice que para ese momento Saúl estaba bajo el control del espíritu malvado. Note lo que dice 1 Samuel 16, del versículo 14, ¿no? Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No dice que Dios le mandó el espíritu malo. Esa es la interpretación que vemos, ¿no? Que escuchamos, ¿no? Que da. Pero cuando nos dice que, que un espíritu malo fue enviado por Dios a Saúl, lo que quiere decir es que Dios quitó la protección y permitió que el espíritu fuera atormentado a Saúl. Porque Saúl en este momento se había entregado a las manos de Satanás. Es decir, que para este momento Saúl estaba bajo el control de un mal espíritu que estaba bajo el control de Satanás. Y por lo tanto no podemos confiar en sus poderes de percepción. No estaban muy claros. En realidad la Biblia nos dice que todos estos métodos están prohibidos terminantemente por Dios. Nuestra única protección contra Satanás es siguiendo estrictamente lo que Dios dice en su santa palabra. Hay que contestar como contestó Jesús cuando Satanás vino a disfrazado como ángel de luz. Escrito está, como dice en Isaías capítulo 8, verso 19, ¿no? Que ya le hemos leído ya. Cuando te digan que consultes a divinos y a los que consultan a los muertos, no consultará al pueblo de Dios a ellos, ¿no? A la ley y al testimonio. Si no hablasen conforme a esto, es porque no se les ha amanecido. Queridos amigos, consulten a la Biblia y no a otra fuente. Muchas gracias, queridos amigos. Que Dios los bendiga. Déjenme un comentario acá abajo y hasta pronto.